más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga una vez más con la inmensa alegría de que puedo volver a reencontrarme con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios es lo que nos alimenta, es lo que nos nutre, es ese mensaje que trae claridad a nuestra mente. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, los planes de Dios, por lo tanto siempre la Biblia va a ser nuestra fuente de autoridad. Hoy nos vamos a detener en uno de los evangelios, en el Evangelio según San Marcos, nos vamos a detener en el capítulo 5. Vamos a leer solamente un fragmento de un milagro de liberación que el Señor lleva a cabo en una persona. Para mí es uno de los milagros más trascendentes, más importantes, debido a la complejidad del caso de esta persona. Era una persona que ya estaba totalmente desajustada, estaba desquiciada. Solamente un milagro sobrenatural podía traer de nuevo a esa persona a la normalidad. Pero no nos adelantemos. Vamos a leer en Marcos capítulo 5, vamos a leer primero del 1 al 6 y después voy a leer el versículo 15. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y había sido atado con cadenas, las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y en el versículo 15 dice, vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, hoy vamos a hablar de este caso que en el capítulo 5 de Marcos lo titula como el endemoniado gadareno. Ese no era el nombre de la persona, es que este hombre vivía en esa región. Ahora, cuando comenzamos a observar todo el desajuste emocional y psíquico que tenía esa persona, si lo miramos hoy en día decimos, esta persona no tiene cura, esta persona no tiene remedio. Vamos a comenzar a observar todo el relato bíblico, porque la verdad que es muy interesante lo que nos dice la Biblia acerca de la conducta de este hombre tan extraña. Primero dice que vivía en los sepulcros. ¿Quién quiere vivir en los sepulcros? Solamente una persona que tiene graves problemas internos, problemas psicológicos, problemas emocionales, que está desquiciado. No solamente que vivía en los sepulcros, sino que ese hombre andaba por los montes gritando como alguien que estaba lleno de angustia, de ansiedad, como queriendo transmitir eso o quizás queriendo clamar por ayuda, pero nadie podía hacer nada por él, porque todo lo que pudieron hacer dice que fue atarlo, tratar de contener, pero era tan fuerte este hombre que rompía aquellas ataduras. Quiere decir que la comunidad, en este caso en particular, no podía hacer nada por este hombre. Pero las cosas no terminan ahí, porque dice que este hombre también se hería a sí mismo. No tanto que hería a otras personas, sino que se hería a sí mismo, se lastimaba. Tenía una conducta autodestructiva. Y obviamente que al tener ese tipo de conducta, de vivir entre los sepulcros, de gritar, de tener cierta agresividad,
bueno, obviamente que las personas no podían relacionarse con él, ni él tampoco se podía relacionar con las personas, debido a todo este descalabro, desajuste, como le queramos llamar, que tenía este hombre. Pero no hay nada que el Señor no pueda hacer. Este hombre estaba en esta condición, llevaba años, ya era conocido por la gente que vivía en aquella ciudad. Ellos no se acercaban a él no se acercaba a ellos. Era alguien que estaba desahuciado, totalmente desahuciado. Pero cuando llega Cristo las cosas cambian automáticamente. Cuando llega el Señor a esa ciudad de Gadara, el primer hombre que se acerca a Jesús y que se arrodilla ante Jesús, porque reconocían, no solamente el hombre, sino aquellas tinieblas que habían tomado posesión de ese hombre, reconocían que frente a ellos estaba el Hijo de Dios, alguien que estaba por sobre todas las cosas. Y el hombre inclinó sus rodillas reconociendo la grandeza de Cristo, la autoridad de Cristo y también aquellos espíritus que lo atormentaban. Y aquí también tenemos que detenernos un momento, porque hoy en día estamos viviendo una época donde las mentes de las personas están siendo atormentadas, sin llegar a un caso extremo como el de este hombre que nos narra la Biblia, como el famoso caso del endemoniado gadareno. Hay personas que no están endemoniadas, pero sí muchas veces se sienten atormentadas por sentimientos de culpa, están atormentados por su pasado, están atormentados porque se sienten que han fracasado o sienten que no han logrado nada en la vida, y son pensamientos que atormentan su mente y que también de alguna manera necesitan liberación de parte del Señor, de todas esas cosas que están enquistadas, que están enraizadas en su mente y no los dejan ser libres, no los dejan ser felices, no los dejan disfrutar de todo lo que Dios tiene para ellos, hasta el momento que viene Cristo. Y acá vemos la autoridad del Señor, porque en el caso de este hombre, del gadareno, era un hombre que tenía una posesión, tenía una legión de demonios, no eran 1, ni 2, ni 5, era una legión. Pero cuando llega Cristo, ni una legión, ni 2 legiones, el Señor está por encima de todo. Y el Señor reprende esas tinieblas, esas opresiones que atormentaban al hombre. Y dice la Escritura en el capítulo 15 que hemos leído, que cuando los de la ciudad vienen, porque se dio una situación con unos cerdos que hoy no la vamos a narrar porque se nos iría el tiempo hablando de este tema, y dice que cuando vienen al hombre, lo encuentran sentado, al hombre que estaba prácticamente semidesnudo, viviendo entre los sepulcros, parecía un ermitaño. Ahora lo ven al hombre sentado, hablando, coherente, un hombre equilibrado emocionalmente, y dice que hasta les dio miedo. Pero claro, ellos conocían a aquel hombre y era otro hombre, era un hombre totalmente desajustado, seguramente lo reflejaba con su rostro, con sus gritos de angustia, con sus gritos que también atemorizaban. Era un hombre que no se relacionaba con nadie, era un hombre que no articulaba palabras, no porque no pudiera, sino porque esa misma situación que lo tenía oprimido no le permitía vincularse saludablemente con las personas que los rodeaban. ¿Y saben algo? El mensaje de hoy se titula Cuida tu mente. No necesitamos necesariamente que haya una legión de demonios para que nosotros no podamos vincularnos y relacionarnos saludablemente con otras personas. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra mente. En este caso, la Biblia no nos dice de qué manera o cuál fue la causa por la cual este hombre quedó en estas condiciones, oprimido por tanta cantidad de espíritus inmundos. La Biblia no lo dice, simplemente narra este hecho. Lo cierto es que sucedió. Hay otros casos en la Biblia donde las cosas no tienen una causal demoníaca, más bien tienen que ver con una causal que es interna de las personas y que tampoco les permiten
como dijimos, vincularse, relacionarse, poder ser útiles en la sociedad, están como aislados, porque los problemas, a veces nuestros complejos, nuestros sentimientos de culpa, nuestros resentimientos, son como puertas abiertas al enemigo para que el enemigo también tire dardos a nuestra mente. Y esa condición que de pronto no la hemos solucionado, no se ha resuelto en la presencia del Señor, ni con otras personas que nos ayuden a resolver nuestros conflictos internos, nos llevan a ser personas aisladas, personas que vivimos lejos de los demás, no nos vinculamos, seguimos retroalimentando esos mismos pensamientos que nos atormentan y hacen de nosotros personas desdichadas, infelices, nos sentimos inútiles, que no servimos, que somos útiles para nada, y cuántas cosas más pueden anidarse en nuestra mente. Alguien dijo que la mente puede llegar a ser la azotea donde juega el diablo. No nos olvidemos que la mente es uno de los lugares más delicados, porque obviamente que en la mente yo proceso muchas cosas, y en base a lo que yo pienso, yo actúo, yo me comporto, yo tomo decisiones. O sea que mi mente tiene que estar libre de cualquier pensamiento que me pueda llevar a aislarme, a tener pensamientos tóxicos, pensamientos negativos que me impidan ser lo que Dios quiere que yo sea. Así que una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra mente. Seguramente este hombre, este gadareno, abrió una ventana o abrió una puerta para que esos espíritus entraran y llevaran a esta persona a esa triste condición, ya una condición extrema. Extrema porque ya el hombre ni siquiera vivía en la ciudad, el hombre se fue a vivir a los sepulcros, el hombre se lastimaba, se ve que ni se amaba a sí mismo, no se amaba, se lastimaba, se hería. Y Dios, cuando llega a nuestra vida, el Señor cuando llega a nuestra vida, lo primero que trae es esa paz, es ese gozo, y desaparece toda tristeza, todo temor, toda ansiedad, y el Señor hace una obra tan grande que trae un equilibrio emocional a nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces necesitamos, ese equilibrio interior. No nos olvidemos que una mente enferma también le abre puertas a espíritus atormentadores, porque hay espíritus atormentadores, como dijimos hoy, que vienen a nuestra mente para azotarla con sentimientos de culpabilidad, para azotarla con complejos de inferioridad. Nos sentimos inferiores por una cosa, por otra, y eso hace que nosotros nos detengamos en la vida, que no avancemos, que nos paralicemos, que comencemos a ver todo de una forma negativa y que caigamos en esos pozos depresivos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enferma, porque nuestra mente está atormentada y necesita ser liberada por el Señor. Pero antes tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué nuestra mente está atormentada? Bueno, dijimos hoy que podemos abrir puertas, pero ¿de qué manera abrimos puertas? Bueno, la pregunta es esta. ¿De qué se alimenta tu mente? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué se está alimentando tu mente? Yo me puedo alimentar mucho de noticias negativas, yo me puedo alimentar mucho en internet de teorías conspirativas, que hasta después dudo de todo y de todos, y se genera una desconfianza y se genera temor en mi corazón y vivo atemorizado por todas las cosas, porque yo estoy alimentándome de mucho alimento que es tóxico y que no me está beneficiando. Hay revistas, hay programas de televisión, hay incluso canciones, temas musicales seculares, paganos, que también son tóxicos y que pueden enfermar nuestra mente, a tal grado de que hay personas que se han alimentado tanto de cosas negativas que hasta han intentado quitarse la vida, suicidarse, porque no le encuentran significado a esta vida, porque no le encuentran sentido, cuando esta vida, cuando la vivimos en Cristo, es maravillosa, es preciosa. El Señor, la Biblia dice que el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo
para nosotros acercarnos a la presencia del Señor. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor no dijo, yo los llamé para que ustedes estén acá alrededor mío, frustrados, amargados, resentidos. No, dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nos alimentamos. Y hay cosas que son nocivas y las tenemos que identificar, que son tóxicas y que traen temor a nuestra vida. Por ejemplo, yo no puedo estar continuamente mirándome todos los noticieros a ver qué dicen de la pandemia y sacando conclusiones y llevando un conteo de cuántos están enfermos. Eso simplemente lo que tenemos que saber, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tomar ciertas precauciones, que tenemos que usar un barbijo, y que usando esas medidas difícilmente tengamos problemas. Pero no me puedo estar alimentando de eso, porque eso también despierta el temor, el miedo y el pánico en mi vida. Entonces tenemos que saber de qué alimentarnos. Tenemos un versículo en la Biblia, en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Saben que la Biblia habla mucho del corazón, pero también la Biblia habla mucho de la mente. Qué importante es el tema de la mente. Y acá Pablo dice que nosotros tenemos que pensar en todo aquello que es noble, en todo aquello que tiene virtud, en aquello que realmente me edifica, en aquello que va a traer paz a mi corazón, y hay cosas en las cuales no debo de estar pensando. Obviamente que si le damos rienda suelta a nuestra mente comienza a hacer sus pronósticos, comenzamos a hacer hipótesis, a elucubrar cosas en nuestra mente. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar si si pierdo mi empleo? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Bueno, una vez más vamos a detenernos acá. Somos cristianos. Nosotros decimos que ejercitamos fe en la palabra del Señor. Y el Señor nos dijo que Dios cuida de las aves, que Dios alimenta a las aves. Y los discípulos estaban escuchando y el Señor dijo, bueno, así como Dios alimenta a las aves, también los va a alimentar a ustedes. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién viste los lirios del campo? Con esa belleza, con esa hermosura, los viste Dios. Ellos ni trabajan, ni hacen nada para tener esa belleza como la tienen, y es Dios que los viste. Dice, ni aún Salomón se vistió con tanta hermosura, refiriéndose a los colores que Dios a través de la naturaleza le dio a los lirios y a otro tipo de flores. O sea, el Señor nos habla de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos protege, que no podemos vivir con temores, que no podemos vivir con miedo, porque esos miedos son puertas abiertas justamente a estos espíritus atormentadores. Y lo hermoso es que cuando vienen los de la ciudad y tratan de buscar a aquel hombre que vivía prácticamente casi desnudo, aquel hombre que quizás le corría la baba por la boca, aquel hombre desaliñado, aquel hombre que no podía ni articular palabras, con la mirada extraviada, ahora encuentran a un hombre completamente diferente. Eso es lo que el Señor puede hacer con nosotros. El cambio es totalmente un cambio de 180 grados cuando el Señor llegó a la vida de ese hombre. Y el hombre le pide al Señor, dice que cuando el Señor entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Recuerdo que cuando yo me inicié en los caminos del Señor, leía este pasaje de la Biblia y me preguntaba por qué el Señor no le permitió ir con él y ser uno de los discípulos. Pero Dios tiene todo preparado. El Señor le dijo, ve,
de donde eres tú. Ve a tu ciudad, al lugar donde todos saben cómo tú eras, que tú eras una persona totalmente desajustada, enferma, mentalmente, emocionalmente, y comienza a publicar, comienza a contar a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y claro, cuando ese hombre llega a la ciudad y lo ven normal, coherente, bien vestido, hablando correctamente, hablando de Cristo, dicen que eso fue un impacto, porque hay libros históricos, no me refiero a la Biblia, libros históricos o de historiadores de aquella época, por lo menos habían dos, estaba Josefo y había otros historiadores más, que dicen que este hombre causó un gran impacto con su testimonio y que muchas personas se convirtieron al ver lo que Cristo había hecho en él. Así que el Señor no solamente tiene poder para sanar nuestras enfermedades físicas, sino también tiene poder para sanar aquello que está dañado en la mente. No nos olvidemos que cuando hablamos de la mente ya no hablamos de algo tanto físico, sino de algo abstracto, porque los pensamientos, ¿quién puede conocer los pensamientos? El proceso de razonar y todo lo que nuestra mente, la tarea que nuestra mente realiza, que es bien complejo, porque no nos podemos poner aquí a hablar de cómo funciona en la mente todas esas capacidades que Dios nos ha dado de identificar colores, de sentir emociones, de utilizar otras cosas de nuestro cuerpo, que todo parte de la mente. Es un sistema complejo que solamente Dios lo puede sanar. Así que confianza, hermano, porque si Dios hizo el milagro en este hombre que humanamente no tenía reparación, no tenía restauración, pero cuando llegó Cristo lo dejó completamente equilibrado, lo dejó en su juicio cabal, dice la Biblia, vestido, arregló, puso en orden su mente. Qué interesante este tema, ¿no? ¿Verdad? Da para otro programa. Cómo poner en orden nuestra mente, ¿verdad? Y que nuestra mente quede liberada de todas aquellas cosas que pueden atormentarnos y llevarnos a herirnos a nosotros mismos. Pero Cristo hizo un gran milagro. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la moraleja de este mensaje? Bueno, primeramente nos tenemos que entregar a Cristo. Después que caminamos con Cristo, tenemos que seguir teniendo cuidado de nuestra mente, mantener las puertas cerradas e impedir que cualquier pensamiento negativo entre a ella, porque muchas veces van a golpear a nuestra mente pensamientos negativos y tóxicos que quieren desajustarnos, desequilibrarnos, a veces con lo que dijo alguien. Escuchamos que alguien dijo algo negativo de nosotros y permitimos que ese pensamiento, que esa palabra ingrese a nuestra mente y nos desestabilice. Bueno, amigos, la verdad que este tema es apasionante. Da para hablar mucho. De hecho, yo tuve que cortar un poco este pasaje, no leerlo todo. Hay otro evento importante que se dio, pero lo importante es que por lo menos nos detuvimos en esta reflexión y que pudimos extraer parte de la riqueza de este capítulo 5 de Marcos, que también se repite en Mateo 8 y también se repite en Lucas 8, y quizás ahí hay algunos datos más de lo que Dios es capaz de hacer. Vamos a darle gracias a Dios por este Dios que ajusta nuestra vida, que trae equilibrio, que trae paz, que nos libera de cualquier opresión, ya sea en la mente, en el área de nuestros sentimientos, y trae ese equilibrio interior. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en este día. Señor, que a través de esta tu palabra podamos experimentar sanidad en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos perdonar y sentirnos perdonados. Señor, gracias por todo lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, ¿cuánto quedan? 3 minutitos. Cuando venga un pensamiento negativo a tu mente, repréndelo. No permitas que entre en tu mente. Cuando venga un pensamiento que te diga, ¿y será que tú sos un hijo de Dios? ¿Y será que Dios te ama? Cítale la palabra del Señor.
porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he creído en Jesús, tengo vida eterna y dice que Dios me ama. Y así usted va reprendiendo todo espíritu perturbador que quiera entrar a su mente. Dios le bendiga, nos volveremos a reencontrar. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz,